Saludos y bienvenidos al canal de Mauro's Barbecue. Ya teníamos un rato que no nos saludábamos y aquí estamos de regreso con un nuevo video. Espero sea de su utilidad y de su interés. Vamos a preparar unas pizzas. Para mí es la primera vez que preparo pizzas en el Weber Performer. Y pues aquí les voy a platicar qué tal me fue. Espero que encuentren buenos tips y si tienen algunas sugerencias no duden en contactarme. Quiero mandar un saludo caluroso a mis amigos de Club Weber México y a mis amigos de Chihuahua Grill. Ambas son muy buenas páginas en las que podemos encontrar información sobre los productos Weber, recetas, amigos, familia. Es una chulada esas dos páginas de Facebook, así que por favor búsquenlos, Club Weber México y Chihuahua Grill. En el video van a ver qué tipo de carbón utilicé, qué temperaturas manejé, cómo acomodamos el carbón. Ahí me ayudé de unos ladrillos que van a ver que están acomodados. Ahí les explico más adelante el por qué los utilicé, el tipo de charola, los ingredientes para la masa, para que nos quede una masa crujiente y sabrosa. Y pues bueno, los toppings pues es todo lo que a ustedes se les antoje, así que ahí en gustos sí se rompen géneros. Bueno, yo utilicé esta marca de harina porque es la que tenía disponible en mi supermercado, de la marca Gomedo, y es especial para pan. Y la levadura que conseguí es de la marca Tradipan. Los ingredientes son los siguientes: vamos a utilizar de 3,5 a 4 tazas de harina, un sobre de levadura, una cucharada de azúcar, media cucharada de sal, una taza y un cuarto de agua tibia y un cuarto de taza de aceite. Primero vamos a mezclar todos los ingredientes en seco en un tazón y lentamente vamos a ir agregando el agua tibia para ir creando nuestra masa. Lo vamos a ir agregando hasta que tengamos una buena consistencia. Y al último agregamos el aceite de oliva. El aceite de oliva es para que no se nos pegue la masa en el tazón y la vamos a dejar tapada por aproximadamente 1 hora y media hasta 2 horas si gustan. Y esto para que ayude a que crezca en tamaño y que la levadura haga su trabajo. Para hacer la cocción utilizamos una charola, que es la que ven aquí en pantalla. Esta charola, como pueden ver, tiene unos orificios y ese permite que el calor pase con facilidad y quede nuestra masa muy doradita. Y pues bueno, aquí estamos presumiendo, este es el carbón que utilizamos. Si buscan un buen carbón con que dé buenos resultados en cuanto a temperatura, no duden en contactar a David Espinosa. Búsquenlo en la página de Facebook de Club Weber México. Ahí estoy seguro que lo van a encontrar y se va a poner a su disposición. Vende costales de 30 kilos y los puede entregar a toda la república. Nomás que chulada de carbón. Y lo que buscamos es que el carbón nos dé alta temperatura, porque queremos que las pizzas se cosan a alta temperatura y es un proceso muy rápido. Ya cuando está el carbón listo, colocamos la tapa, cerramos y esperamos a que suba. Mira, como pueden ver, 550 grados Fahrenheit. Es difícil conseguir esas temperaturas, al menos con los carbones que yo he utilizado, pero con este carbón que conseguí con mi amigo David Espinosa del Club Weber México, pues me ha dado muy buenos resultados. Y pues vamos a pasar aquí adelante. Aquí está mi bella decán, bueno, la mano de mi bella decán, de mi esposa Marce. Y esta, pues como pueden ver, la hizo a su gusto. Es una combinación de camaroncitos y champiñones, aceitunas y todo lo que le quiso poner allá a la pizza. Como pueden ver, mira, aquí tenemos ya la temperatura. Si continuamos con 550 grados Fahrenheit. Y aquí vemos que tenemos unos ladrillos. Estos ladrillos lo que me permiten es que colocar la charola de la pizza sobre estos ladrillos. Eso me permite que no esté a fuego directo, sino a fuego indirecto. Y como no tengo una piedra, pues en realidad lo que se va a calentar es la charola metálica. Hay que tener mucho cuidado porque las pizzas salen muy rápido, bueno, al menos en mi experiencia. Aquí estoy cerrando el domo y como pueden ver no lo cierro completamente. Lo que estoy buscando es que exista buena circulación de aire para que mi carbón o la temperatura nunca merme o merme lo menos posible. Y aquí estamos ya a la marca de 8 a 10 minutos y mucho. Como pueden ver, la temperatura bastante buena, por arriba de los 550 grados Fahrenheit. Y ya nuestra pizza ya está lista de un lado
y vamos a hacer un giro de 180 grados para que la pizza ahora se cosa de la otra mitad. Y esto es la chulada de la pizza, así tan sencillo. Hay que tener cuidado porque está muy caliente, pues tenemos ahí nuestro guante protector. Los ladrillos colocamos bien para que no se nos voltee. Y estos ladrillos los conseguí en una tienda que vende material para construcción, y pues están baratos, cuestan 9 pesos cada ladrillo. Y aquí estoy cerrando de nuevo la tapa. Como pueden ver, dejo esa abertura porque seguimos buscando que el flujo de aire sea bueno. Y nuevamente repito, estamos presumiendo que la temperatura por arriba de los 550 grados. Mucho cuidado, no desatiendan su pizza porque en menos de 8 o 10 minutos ya está lista. Y vean nomás qué chulada, nuestra primer pizza ya está lista. En mi bella edecán con tremendas uñas para empezar a degustarla. Pues comenzamos con la segunda pizza, nuevamente presumiendo la temperatura. Ahí están los ladrillos. Como pueden ver, nuestro carbón está cargado hacia un costado de nuestro asador. Colocamos nuestra pizza. Parte de la pizza de la charola queda sobre el carbón, pero como tenemos esa altura de los ladrillos, nos permite que tengamos un buen flujo de calor y vaya cociendo nuestra pizza por debajo y por arriba. Giramos 180 grados como lo habíamos visto. Tapamos y recuerden, tip importante es que dejemos un gap cuando cerremos el domo para que sigamos teniendo un buen flujo de temperatura. Ahí alcanzamos a ver que bajó un poquito, pero todavía está a buena temperatura, 500 grados Fahrenheit. Y sale nuestra segunda pizza. Vean nomás qué chulada. Y los olores, luego que tenía envidia aquí con los vecinos. Listos para entrar con nuestra tercera pizza. Como pueden ver, no baja de los 500 grados. El carbón al rojo vivo. Se va a volver un poco repetitivo, pero es nomás para mostrarles que con una sola carga de carbón, como pueden ver, miren, ahí se ven hasta las flamas. Con una sola carga de carbón logramos preparar 4 pizzas. Bueno, y pues sí, esta fue mi pizza favorita porque, como les dije al principio, en gusto se rompen géneros, y a mí los ingredientes de la pizza tercera fue la que más me gustaron, y también la dejé un poquito más de tiempo porque quería que quedara la masa un poquito más doradita, más quemadita, y quedó sabrosísima. Cada quien la prepara a su gusto. Algo que también les quiero decir es que la lista de ingredientes que les di es para 2 pizzas. Para este video preparamos 4 pizzas, entonces dupliqué las cantidades que vienen en la lista para que ustedes le echen cálculo según la cantidad de pizzas que vayan a hacer. Salen pizzas de aproximadamente 10-12 pulgadas de diámetro. Con los ingredientes que les di al principio es suficiente para 2. Así que dupliquen cantidades según lo que ustedes requieran. Y pues así quedó el carboncito, todavía con bastante poder para seguir cocinando. Y aquí unas fotitos de cómo quedó el producto final. Una ensaladita, un vinito y ay papá, ¿para qué les cuento? Pues bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, por su atención. Este es su canal Mauro's Barbecue. Espero les haya gustado este video. Prepárenlas en casa. Platíquenme cómo les fue. Mándenme tips, recomendaciones y estamos a sus órdenes. Ahí están las redes sociales. Comuníquense conmigo. Saludos. Hasta luego.